Las matemáticas en los países escandinavos han gozado tradicionalmente de un gran nivel. Una figura central, fundamental en este desarrollo matemático, es el sueco Gösta Mittag Leffler. Mittag Leffler, nacido en Estocolmo en 1846, llevó a cabo una intensa actividad que favoreció la aparición posterior de grandes figuras matemáticas escandinavas en la escena internacional. En este programa vamos a acercarnos al trabajo que desarrolló en su país de origen, Suecia, y también en la vecina Finlandia, además de sus estancias en otras ciudades europeas. Recordaremos que Mittag Leffler fue el fundador de la revista Acta Matemática, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo en este ámbito, y conoceremos otros grandes nombres de la matemática escandinava y sus principales logros. Nos acompaña Arturo Fernández Arias, que es profesor del Departamento de Matemáticas Fundamentales de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Como decíamos en la introducción, vamos a hablar de un matemático y de cuestiones que tienen que ver con las matemáticas en Escandinavia. Pero antes, profesor, creo que es interesante hacer mención a una reciente entrega de una medalla en la UNED a una profesora que precisamente tiene mucho que ver con Escandinavia. Exactamente, es una profesora española, pero que vive en Suecia y trabaja en Suecia, en la Universidad de Linköping, pero colabora regularmente con el grupo de geometría de nuestro departamento. Es un grupo muy activo. Se trata de la profesora Milagros Izquierdo Barrios. Es actualmente la presidenta de la Sociedad Matemática Sueca y, repito, es una visitante habitual de nuestro departamento, y a instancias de nuestro departamento se le ha concedido la medalla de honor. Recordaré los matemáticos del grupo de geometría con los que colabora son Emilio Bujalance, Ernesto Martínez, Antonio Costa y Javier Cierre. Repito, es una persona vinculada al departamento y se le ha entregado la medalla de honor de la UNED. Quería hacer mención de este hecho. Bien, pues vamos ya entonces, si le parece, al tema central de nuestro programa. Vamos a hablar de la vida del matemático Gösta Mittag Leffler y también de las matemáticas en Escandinavia. ¿Cómo podemos introducir el programa? Bueno, pues diremos que Mittag Leffler fue una figura central en el desarrollo de la matemática escandinavia, que hoy tiene un nivel muy alto, es una potencia en matemáticas. Y hasta que apareció él, realmente no había una masa grande de matemáticos importantes en Escandinavia. Había habido casos excepcionales. En Noruega aparece una figura fundamental en las matemáticas, Abel. Niels Henrik Abel, de 1802 a 1829, es un matemático central. De hecho, da su nombre al premio equivalente al premio Nobel en matemáticas. No hay premio Nobel en matemáticas, hay lo que se llama el premio Abel. Esto da la idea de la importancia de Abel. Abel fue un matemático, tuvo una vida muy breve, 1802-1829, tuvo una vida difícil, ¿no? Aparte vivió poco tiempo, pues las dificultades físicas y económicas que vivió, y fue incomprendido en su tiempo, y es una figura muy importante en matemáticas, pero realmente no dio lugar a una eclosión de las matemáticas en Noruega. Lo mismo pasó con otro matemático importante que aparece en Noruega, que es coetáneo del matemático que nos ocupa hoy, de Gösta Mittag Leffler. Se trata de Sophus Lie, es un geómetra. Su nombre da nombre a los grupos de Lie, es una teoría muy importante dentro de la geometría diferencial, la teoría de los grupos discontinuos de transformaciones, pero otra vez es una figura aislada, no da lugar a una escuela de matemáticas en Noruega. Este no es el caso de Gösta Mittag Leffler, coetáneo, como decía, de Sophus Lie, se conocieron, pero Gösta Mittag Leffler sí emprendió una serie de actividades que favorecieron la aparición de nuevas figuras a escala internacional. Actualmente mencionaremos a Carleson, a Germander, y todo esto tiene su origen en Gösta Mittag Leffler. Mittag Leffler venía, a diferencia de Abel, de una familia de clase media. Pudo estudiar en la Universidad de Uppsala,
que hoy es muy famosa, entonces quizá no tanto, hoy es más famosa quizá por el hecho de que Mittag Leffler estuvo allí. Y fue muy importante para él que viajó por toda Europa, que eran los centros matemáticos más importantes de la época, por París, Göttingen, Berlín, conoció a grandes matemáticos de entonces, matemáticos influyentes como Karl Weierstrass, como Hermite. Tejió una red de contactos en Europa y además tuvo dos iniciativas muy importantes en Suecia. Fundó una publicación de gran prestigio actual y que ha mantenido el prestigio desde su creación, que es la revista Acta Matemática, y un instituto de investigación, el instituto que hoy lleva su nombre, entonces no lo llaman, el Instituto Mittag Leffler. Respecto a Acta Matemática, parece que la primera idea de la creación de esta publicación surge de algunas conversaciones entre Mittag Leffler y Sophus Lee, que hemos dicho que eran coetáneos. Además, fijaron ya algunas líneas que había de seguir tal publicación. Por ejemplo, el comité editorial deberían ser matemáticos escandinavos, pero habría que favorecer la publicación de los matemáticos más importantes de la época en la revista. Aunque el comité editorial fuera escandinavo, habría que favorecer la publicación de allí de matemáticos de primer nivel. Así, la revista, que se fundó en 1882 con un volumen dedicado a la memoria de las funciones fuchsianas de Poincaré, es un trabajo histórico, pero desde entonces, como decía, ha mantenido un gran nivel. En tiempos recientes se han publicado allí, por ejemplo, el resultado de Lennart Carlsson sobre la convergencia de las series de Fourier de L2 en casi todo punto, la resolución de la famosa conjetura de Bieberbach por Louis de Branches. Y respecto al instituto, bueno, pues Mittag Leffler, aparte de los aspectos científicos, los delegó en algunos matemáticos como Niels Nerlund al principio, se tuvo que ocupar de los aspectos financieros, que no eran menores. Mittag Leffler había acumulado un cierto capital, no solo por su trayectoria profesional, también por algunas inversiones que había hecho y negocios, pero en fin, los gastos del instituto eran muy altos. De esto hablaremos un poco más tarde sobre esto, ¿no? Gastos de residencia, de biblioteca, becas para los jóvenes investigadores. Y para esto tuvo apoyo de las instituciones suecas, en concreto de la monarquía. Él tenía acceso al rey de entonces, a Oscar II, y esto le apoyó mucho en la obtención de fondos para el instituto. Reposemos ahora entonces algunas vicisitudes, ¿no?, de la vida de Mittag Leffler. En concreto vamos a hablar de sus viajes por Europa, ¿no?, por varias ciudades. Efectivamente, esto tuvo una influencia muy importante en la vida y en la obra de Mittag Leffler posterior. Él leyó su tesis, como hemos dicho, en Uppsala, con un título sobre la separación de las raíces de una función sinética de una variable, la leyó en 1872, obtuvo una posición como profesor en la Universidad de Uppsala y comenzó a obtener algún reconocimiento como investigador. Pero entonces, el giro fundamental aquí es que obtuvo una beca para viajar por los principales centros europeos, París, Göttingen, Berlín. En primer lugar, fue a París. Su objetivo fundamental allí era encontrarse con Charles Hermite. Sin embargo, este no fue su primer contacto. Su objetivo era allí. Su primer contacto relevante fue el matemático Gaston Darboux y posteriormente conoció también al geómetra Michel Chasles. Los encuentros fueron amistosos y provechosos para Mittag Leffler. Pero como decíamos, el encuentro científico más significativo fue Charles Hermite. Mittag Leffler había obtenido algunas referencias no muy favorables desde el punto de vista personal de Hermite. El encuentro, sin embargo, resultó agradable y Mittag Leffler estaba feliz porque había cumplido uno de los objetivos de su viaje, ¿no? Hermite le recomendó fuertemente viajar a Alemania y pasar allí una larga temporada. Según el mismo Mittag Leffler escribió posteriormente en algún artículo histórico en Acta Matemática, Hermite le habría dicho literalmente: «Usted ha cometido un error. Usted debería haber ido directamente a Berlín con Weierstrass. Él es el maestro de todos nosotros». Esto es un hecho a tener en cuenta y que Hermite valoró porque era una época en que había tensiones políticas y militares entre Francia y Alemania, y sin embargo observaba que Hermite anteponía los criterios científicos antes que los criterios puramente patrióticos. Esto lo observaría también en Weierstrass posteriormente.
En el mundo de la ciencia esto es muy común. A pesar de las tensiones políticas, las relaciones personales y científicas pueden ser muy estrechas, ¿eh? Además de Hermite, que fue el encuentro fundamental, encontró un matemático muy importante en París, que es Joseph Liouville. Ya era una persona un poco mayor, tenía 64 años, pero la acogió, le dio la bienvenida con las palabras: aquí tenemos a un joven matemático con mucho futuro. Mittag Leffler conoció a otras personalidades, un poco no necesariamente en el mundo matemático. Conoció al astrónomo Urbain Le Verrier, que había calculado la órbita de Neptuno y había fundado una red de observatorios astronómicos en Francia y también en Europa. Contactó con círculos culturales fuera del ámbito de las matemáticas, algunos intelectuales suecos y noruegos residentes en París, conoció a filólogos y músicos. Bueno, finalmente, Mittag Leffler, 2 años después, en el 1874, deja París por tren, y antes de dirigirse a Berlín, que era su principal objetivo, ahora mismo era encontrarse con Weierstrass, le quedaba de camino la Universidad de Göttingen. Göttingen era una universidad muy famosa, allí habían estado matemáticos como Gauss, Riemann, en fin, era uno de los centros históricos de las matemáticas. No estaba en el momento cumbre de su historia, pero había matemáticos que eran discípulos de estos: Lazarus Fuchs, Alfred Enneper y Schrödinger. Habían sido discípulos de Gauss, algunos de ellos. Pasó unos meses en Göttingen, no pasó una temporada tan larga como en París, resultaron agradables y provechosos. Habló de matemáticas con estos matemáticos de allí, asistió a seminarios, en concreto a las charlas de Schrödinger sobre las integrales abelianas, y Mittag Leffler comentó en algún momento también que las había encontrado difíciles de seguir. Y finalmente llegó a Berlín, su objetivo fundamental en Alemania. Se hospedó cerca de la universidad, entonces llamada Friedrich Wilhelm, hoy es la Universidad Humboldt, era la universidad importante. Está situada en una conocida avenida de Berlín, en Unter den Linden, y aquí tenía intención de pasar más tiempo, tenía intención de pasar 3 cursos académicos. En Berlín conoció a Weierstrass, asistió a sus cursos sobre funciones elípticas, sobre ecuaciones diferenciales y sobre el uso de las funciones elípticas en geometría y mecánica. Él quedó muy impresionado por la personalidad de Weierstrass, no solamente por las matemáticas, sino en general. Y otra vez lo mismo, en un momento de gran exaltación nacionalista por las tensiones entre Francia y Alemania, Weierstrass anteponía las cuestiones científicas a las cuestiones políticas y patrióticas. A diferencia de Göttingen, que no estaba en su momento cumbre, Berlín sí que atravesaba uno de los momentos brillantes de su historia, ¿no? Había una serie de matemáticos de primer orden allí. Conoció Mittag Leffler a Kronecker, un matemático muy importante. Conoció también a Kummer y al físico von Helmholtz. Weierstrass se integró en el círculo de Weierstrass. Weierstrass y Mittag Leffler mantuvieron un contacto muy estrecho a lo largo de toda su vida. De hecho, Weierstrass se considera en algún sentido el maestro de Mittag Leffler, aunque no fue su director de tesis, pero le influyó mucho en su investigación. Y en el círculo de Weierstrass, en aquella época en Berlín, estaba una matemática rusa, Sonia Kovalevsky, que sería posteriormente también amiga durante toda la vida de Mittag Leffler y colaboradora, y que sería también profesora en Estocolmo. Vamos ahora a referirnos a la etapa de Mittag Leffler como profesor en Helsinki. Después de su estancia en Berlín, Mittag Leffler consiguió una plaza de profesor en Helsinki en el año 1877. Él ocupó la cátedra que dejó vacante el matemático Lorenz Lindelöf, que es padre de un matemático, Ernst Lindelöf, que se le considera en algún sentido el paralelo a Mittag Leffler en Finlandia. Ernst Lindelöf no era como Mittag Leffler una persona tan cosmopolita, que había viajado tanto. Él permaneció más en Finlandia. Él se inspiró, es autodidacta en algún sentido, se inspiró en las obras de Cauchy, de los clásicos franceses. Y bien, hablaremos un poco más en relación con las matemáticas en Finlandia de Ernst Lindelöf. Pero simplemente decir que Mittag Leffler es el sucesor del padre de Lindelöf en Helsinki.
Y aunque a Erwin Lindelöf se le considera el padre de las matemáticas en Finlandia, en concreto del análisis, pero el primero que realmente introdujo la teoría de funciones, lo promovió en Finlandia, fue Mittag Leffler, la teoría de funciones, teoría de funciones de variable compleja, que hoy llamaríamos análisis complejo. Mittag Leffler estuvo unos años en Helsinki y otra vez se volvió a encontrar con los problemas nacionalistas. Habíamos dicho que en Berlín y en París había observado momentos de tensión nacionalista, de exaltación nacionalista. Y en Helsinki se volvió a encontrar otro tipo de problemas, pero del mismo tipo, ¿no? En Helsinki había un predominio de la cultura sueca en el sur de Finlandia y había una campaña de, llamamos, finlandización dentro del mundo finlandés, para promover la cultura finlandesa en detrimento de la sueca. Recordemos que Mittag Leffler procedía de Suecia, esto le afectaba, de hecho tuvo algunos enfrentamientos con o por parte de los alumnos tuvo algún cierto rechazo. En cualquier caso, él participó activamente en la vida social y cultural en Finlandia y contribuyó, aunque fuera por un periodo breve, no pasó más de unos años allí, en la mejora del nivel matemáticos de Finlandia. Aunque la eclosión de las matemáticas en Finlandia sería posterior a Mittag Leffler. Sería ya con el hijo de Lorentz Lindelöf, Ernst Lindelöf, y con sus estudiantes. Bien, y nuestro protagonista regresa a Suecia y allí es profesor en Estocolmo. Exactamente. Él consigue finalmente una cátedra en la Universidad de Estocolmo en 1881. Y como hemos dicho antes, él tiene unas tareas que emprender, que él tiene en mente, como son la publicación de la nueva revista Acta Matemática y también traer a una serie de profesores allí a Estocolmo. Entre ellos estaba Sonia Kowalewski. La otra gran tarea era la creación del Instituto de Investigación, que además habría de asumir la publicación de la revista. En cuanto al primer número de la revista Matemática, que apareció, Acta Matemática, que apareció en 1882, se agradece al rey Oscar II por su fuerte apoyo que habría hecho posible finalmente su publicación. El rey agradece también en este número el haber sido nombrado patrocinador honorífico de la revista. Esto abriría muchas puertas financieras y de otro tipo a la publicación y a las matemáticas en Estocolmo. Mittag Leffler pasó varias décadas en la Universidad de Estocolmo, fue elegido rector de la universidad, fue invitado a diversas universidades extranjeras, tuvo varios honores en la Sorbona, en París, la Universidad de Heidelberg. Y creó una escuela, una serie de discípulos, allí aparecieron de primer orden como Thorsten Karleman, Fragmen, Bendixson, Ivar Fredholm, y son nombres que aparecen en la literatura de las matemáticas hoy en día. Respecto al instituto, como hemos dicho, él trajo también para colaborar en el instituto algunos matemáticos extranjeros, por ejemplo a Marcel Ries, hablaremos de él, y delegó los aspectos científicos en algunos otros matemáticos, en Niels Nerlund, y él se ocupó preferentemente inicialmente de los difíciles aspectos financieros. Para ello contó con la ayuda de las instituciones suecas y ya la idea del nivel que tendría el instituto posteriormente le dan los primeros becarios que hubo allí, fueron Thorsten Karleman y Pekka Marberg, un discípulo de Ernst Lindelöf, que posteriormente serían grandes matemáticos. Respecto a otros centros en Suecia, esto ocurría en Estocolmo, un poco bajo el aura de Mittag Leffler, aunque no tuvieran contactos personales con él, pero se favorecieron de la red de matemáticos que creó en torno a su figura y las relaciones que creó con otros centros matemáticos extranjeros que repercutieron en toda Suecia. Por ejemplo, en Uppsala, que es donde él había estudiado, aparece una figura, Anders Wiman. Tuvo unos alumnos, tuvo por ejemplo a Arne Berlin, es un matemático muy importante, posteriormente viajaría a Estados Unidos, él sería profesor en Princeton.
Mencionaremos que colaboró en la descodificación de mensajes cifrados en la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre de gran talento. Discípulo de Berlin está Lennart Carlsson, cuya estela llega hasta nuestros días. Respecto a Lund, hablaremos también de la influencia de Mittag Leffler. Él había traído a Suecia a Marcel Ries. Marcel Ries conseguiría una plaza de profesor en Estocolmo, pero luego consiguió una cátedra en Lund. Él era hermano de un matemático muy reconocido también, Frigyes Ries, que permaneció en Hungría, eran húngaros de origen, estuvo en la Universidad de Szeged. Marcel Ries había colaborado en la publicación de Acta Matemática con el Instituto de Matemáticas y finalmente obtuvo una cátedra en Lund. En Lund, Marcel Ries tuvo una influencia muy importante. Uno de sus discípulos, Lars Germander, es otra de las grandes figuras suecas, obtendría la medalla Phil y sus trabajos de entonces en la teoría de ecuaciones en derivadas parciales son fundamentales hoy en día. Otro nombre importante en Lund es el de Lars Gording. Vamos a dejar Suecia y creo que vamos a referirnos, profesor, ahora a algunas cuestiones generales sobre las matemáticas en Finlandia. Efectivamente, yo creo que Finlandia, junto a Suecia, son las escuelas más numerosas en Escandinavia. También ha habido matemáticos en Noruega y en Dinamarca, pero las escuelas más numerosas son en Suecia y en Finlandia. En Finlandia, como hemos dicho, podríamos decir que Mittag Leffler también puso una primera piedra del 1877 hasta 1880, donde fue profesor allí, ocupando la vacante de Lorentz Lindelöf. Pero, como decíamos antes, es Ernst Lindelöf, el hijo de Lorentz Lindelöf, quien se le considera como creador de la escuela de análisis, en general de matemáticas, pero es fundamentalmente un analista matemático. Aunque él tiene trabajos reconocidos también en el área de la topología, se habla de los espacios de Lindelöf, el teorema de metrización de Lindelöf, pero yo diría que son muy de destacar sus trabajos sobre las funciones enteras dentro del ámbito de las teorías de funciones de variable compleja. Pero además de las contribuciones propias de Ernst Lindelöf, yo diría que uno de los grandes méritos de él es el haber impulsado a otros matemáticos. En concreto, mencionaremos a dos grandes discípulos de Lindelöf, que son Rolf Nevanlinna y Lars Alfors. Rolf Nevanlinna es una figura de matemáticas de primer orden en Finlandia y se le considera junto a su hermano Fridtjof Nevanlinna como los creadores de la teoría de distribución de valores de las funciones meromorfas, donde completaban y extendían una serie de resultados debidos a la escuela francesa de variable compleja, Picard, Borel, Hadamard. Ellos profundizaron estos resultados, como digo, y además extendieron su marco de validez. Esta teoría, que es conocida la teoría de Nevanlinna, la teoría de distribución de valores de las funciones meromorfas, es hoy en día conocida como la teoría de Nevanlinna, ha tenido repercusión en otras áreas como la geometría diferencial y la teoría de números. Respecto a Lars Alfors, también discípulo de Lindelöf, aunque fue muy influenciado por Rolf Nevanlinna. Rolf Nevanlinna era 10 años mayor que Lars Alfors y aunque es discípulo directo de Ernst Lindelöf, él le influyó mucho. Comenzó Lars Alfors trabajando en las funciones meromorfas, obtuvo la medalla Phil, la medalla Phil, que hasta hace poco considerado el premio más importante en matemáticas. Ahora ya existe el premio Abel, que se le considera de más envergadura, pero recientemente la medalla Phil era el honor máximo en matemáticas. Alfors lo obtuvo en 1936. Posteriormente viajó a América y fue profesor durante muchos años, durante décadas, en la prestigiosa Universidad de Harvard. Allí colaboró con otro matemático de origen norteeuropeo, aunque no escandinavo, pero cercano, era procedente de Riga, que era Lyman Bers. Un discípulo importante de Rolf Nevanlinna ha sido Olli Lehto, sus trabajos sobre la transformación cuasiconforme, los espacios de Teichmüller, y posteriormente hasta nuestros días llegan Ilpo Laine y Seppo Rickman.
Bien, estamos ya en los últimos minutos del programa, profesor, pero para completar el panorama, ¿qué se puede decir en torno a las matemáticas en países como Dinamarca y Noruega? Pues efectivamente ha habido matemáticas importantes en Noruega y Dinamarca, pero no tan numerosas, no del mismo volumen que en Suecia y en Finlandia. En Noruega hemos mencionado yo dos figuras de primer orden que son Niels Henrik Abel y Sophus Lie. Como hemos dicho, Abel tuvo una vida dura, una obra singularmente importante en unas condiciones muy difíciles, y al final, cuando parecía que obtenía algún reconocimiento, pues le llegó la muerte, ¿no? Había obtenido un trabajo en Berlín y se lo notificaron 2 días después de su muerte. Y como hemos dicho antes, da nombre al premio Abel, esto da idea de la importancia de este matemático. Está también Sophus Lie. Y en el siglo XX mencionaremos también a Atle Selberg. Atle Selberg es un medalla Fields en teoría de números, un hombre muy importante, fue luego también profesor en la Universidad Americana de Princeton. Es una saga de hermanos, porque aunque el más reconocido es Atle Selberg, pero tiene 2 hermanos, Henrik Selberg y Sigmund Selberg, muy importantes también. Henrik Selberg trabajó en la teoría de Nevanlinna, de hecho. Y finalmente, en Noruega no ha habido, hay matemáticos, están estas figuras de primer orden, pero no hay una escuela de grandes matemáticos. Y finalmente en Dinamarca ocurre lo mismo, hay algunas figuras, como por ejemplo Jensen y Harald Bohr. Este último, hermano del físico Niels Bohr, Harald Bohr es un matemático importante, reconocido por sus trabajos en las funciones periódicas, funciones casi periódicas. Y simplemente una anécdota, con mencionar que los 2 hermanos, Harald Bohr y Niels Bohr, eran jugadores de fútbol buenos, jugaban en la selección danesa de fútbol. Pues profesor Fernández Arias, con esta anécdota concluimos. Muchas gracias por acompañarnos y trazar este recorrido por las matemáticas en Escandinavia, y hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias a vosotros.